Creo que sabrá excusarme, señor Knightley. Que no me juzgará muy descortés por salir cuando usted entra. Pero para nosotros usted es de la familia. Papá, lo es. El señor Knightley es hermano de tu yerno. Claro. Le trato sin ceremonias. Los inválidos tenemos este privilegio. Por Dios, señor Woodhouse, no me haga sentirme un extraño. Además, solo he venido 5 minutos para desearle a usted buenos días. Le dejo un excelente sustituto en mi hija. No podía ser mejor. Le rogaría que me acompañase. Pero paseo muy lentamente y mi marcha sería aburrida para usted. Además, le espera un largo camino hasta su casa en Downwell Abbey. Hasta luego, papá. Adiós, hija mía. Hasta ahora. ¿Y su encantadora amiga, la señorita Smith? ¿La ha abandonado esta mañana? ¿O tal vez la han entretenido las agradables charlas de Highbury? Los detestables y aburridos comadreos de Highbury. Puede que para ella no sean tan aburridos. No presumo de tener dotes de adivino como usted, pero tengo una buena razón para creer que Harriet ha tenido un encuentro agradable. ¿Qué clase de encuentro, señor Knightley? Uno muy importante para ella. Una proposición de matrimonio. Robert Martin es el hombre. Está locamente enamorado de Harriet. Gracias por tenerme informada. ¿Pero cree usted que Harriet considerará eso un encuentro agradable? He estado hablando con Robert Martin y me ha dicho que durante el tiempo que la señorita Smith estuvo en su casa, pues... vamos, que no tiene motivos para sospechar una negativa. Debo añadir que yo aprobé inmediatamente los planes del muchacho. Hizo muy mal. Robert Martin se declaró ayer. Más bien, escribió y fue rechazado. No la entiendo. La proposición de matrimonio de Robert Martin fue rechazada por Harriet. Entonces esa muchacha es mucho más estúpida de lo que yo pensaba. ¿Pero qué locura es la suya? Evidentemente, es siempre incomprensible para los hombres que una mujer pueda rechazar una oferta de matrimonio. Los hombres piensan que las mujeres estamos siempre esperando. Los hombres no piensan nada, Emma. Pero si Harriet Smith ha rechazado a Robert Martin, es una estupidez. Y yo espero que esté usted mal informada. Yo misma leí la carta de respuesta. Sí. Y hasta es posible que la escribiera. Sí, Emma. Estoy convencido de que todo esto es obra suya. De que usted ha influido en esa pobre infeliz para... Si lo hubiera hecho, lo que no admito, no hubiese obrado erróneamente. Señor Martin, puede que sea una persona respetable, pero no es desde luego igual a Harriet. No. Claro que no es igual a Harriet. Es muy superior a ella. Emma, su amistad con esa muchacha la hace estar ciega completamente. Harriet Smith no es sino la hija natural de no sabemos quién, que desde luego no se preocupó de darle una buena educación ni un apellido conveniente. Es pensionada de un colegio vulgar. No se le ha enseñado nada útil. Es dulce de carácter. Eso es todo. Al enumerar las cualidades de Harriet, ha olvidado una que los de su sexo suelen tener en gran estima: su belleza. Ello solo le bastaría como título y fortuna. Y Emma, oírle decir tales sin razones me hace perder el juicio. Vale muchísimo más una mujer sin sexo que una tan inteligente como usted, pero tan equivocada. Creo que más de un caballero sería halagado por la belleza de Harriet. Ella puede elegir. Pienso. Es más, si se tratara de la boda de usted mismo, querido Knightley, a quien tanto aprecio, no dudaría en señalársela. Harriet sería la mujer ideal para usted. Lamento que no estemos de acuerdo.
Pero, en fin, creo que la única perjudicada es su pobre amiga. Puede que no encuentre otra proposición tan pronto. Yo opino diferentemente. Ella sabe ahora lo que es un caballero. Y nadie, sino un caballero, puede tener oportunidad cerca de ella. Oye, Emma, por Dios, estupideces, tonterías. Perdóneme, pero es que si está usted pensando en Elton, pierde su tiempo. Elton no caerá. Conoce demasiado bien el valor de las cosas. Le diré aún algo más. Muchas veces le he oído hablar, siempre entre hombres solos, y exponer sus opiniones sobre el matrimonio. Habla mucho de una familia de señoritas muy amigas de su hermana, cada una de ellas con 20.000 libras de renta. Agradezco mucho su información. Sin embargo, el señor Elton sigue pareciéndome un partido aceptable y probable para Harry. Buenos días. Pero Knightley, señor Knightley. Buenos días. ¿Qué le ocurre al señor Knightley? Nada, un simple enfado. Hemos discutido. ¿De nuevo? Parece que eso le divierte. Me tenía intranquila. Se ha retrasado mucho. ¿No habrá visto a Martin? No, desde luego que no. Pero me he encontrado con la señorita Natch. ¿La recuerda? De la residencia. Me ha contado noticias interesantes. ¿Interesantes? Sí. Se trata del señor Perry. Está de un humor infernal porque ha tenido que suspender la partida de bridge de los viernes, porque el señor Elton se ha ido a Londres. Nosotras dos sabemos que el señor Elton ha ido a Londres a enmarcar el lienzo. No es nada nuevo. No, no es eso. Es que el señor Perry había rogado furiosamente al señor Elton que retrasara su viaje. Y el señor Elton le respondió que su viaje a Londres no lo pospondría por nada del mundo. Dijo que era portador de un encargo envidiable y precioso. Esas fueron sus palabras. Ay, señorita House, qué contenta estoy. Sí, son noticias interesantes. El señor Elton está mucho más propicio de lo que yo misma pensaba. ¿Propicio? ¿Quiere decir que...? Sí. En estos momentos el señor Elton estará pensando en usted y admirando su cuadro. O tal vez mostrándolo a sus parientes de Londres y haciendo entusiastas descripciones del modelo. Querida señorita House, qué buena es usted, qué feliz soy y qué contenta estoy de haber seguido sus consejos. ¿No siente haber rechazado al señor Martin? No. No, desde luego que no. Estoy segura de que no hay caballero más atractivo que el señor Elton. Me pregunto, señorita Woodhouse, ¿qué Harry? ¿Cómo viéndome tan feliz y siendo usted una persona tan encantadora, el mejor partido de toda la región, no se ha decidido a casarse? El que yo sea una persona encantadora no es bastante para inducirme al matrimonio. Debo encontrar al menos otra persona encantadora. Y no tengo la más mínima intención de buscarla. Sin embargo, ahora se trata de tu boda, no de la mía. ¿Qué podemos hacer? Nada. Esperar el regreso del señor Elton y del cuadro. Siento que el señor Knightley le haya traído tan malas noticias. Pésimas. Yo esperaba que mi pobre hija Isabela, con los niños, vinieran a pasar aquí unos meses en Hartfield con nosotros, pero él, ese hombre, el marido de mi hija, ha decidido que es preferible el mar. Me lo ha dicho su mismo hermano, el señor Knightley. El mar. ¿Y cómo es el señor Knightley? Hace muchos días que no le veo. Discutiendo con Emma, como siempre. Se aprecian mucho, lo sé. Pero discuten. Eso les divierte, sin duda, pero
A mí es que me ponen nervioso. ¿Qué te pone nervioso, papá? Hoy es un día negro desde que el señor Knightley nos dijo que Isabela no viene. Bueno, has dejado solos a tus invitados, el señor Elton y la señorita Smith. Sí. Creo que agradecerán la oportuna rotura de mi zapato. ¿Puedo ayudarle? Gracias, Ana. No existe tal desperfecto. Era el medio de dejarlos solos. Creo que deberé contar con ellos para la cena en casa. No olvidaré invitar al señor Knightley. Nuestras relaciones están estos días difíciles y quiero la paz. Le invitaré muy especialmente. Y ahora debo irme. Ay, creo que el señor Elton no tendrá inconveniente en hacer parte del camino con usted. Es su hora de irse. Trataré de enterarme de algo sobre sus intenciones. Muy bien. ¿Podemos contar con usted para la noche del miércoles? Mi marido estará tan contento de verle. Sí, pero es que temo, sin embargo, que mi coche sea insuficiente para tantas personas. Puesto que el señor Knightley viene también, traerá su propio coche y podrá ayudarnos a transportar a los demás. Pues en ese caso, haré lo posible. Adiós, Ana. Es decir, señora Weston. Vamos, Emma. Adiós. Entonces quedamos de acuerdo. Sí. Jane, señor, ¿cómo están los caballos? ¿Su salud es buena? Parece serlo, señor. ¿Piensa usted que no les sentará mal un paseo hasta Randalls en la noche del miércoles? Creo que no tendrán inconveniente, señor. Pues en ese caso, y si el tiempo no empeora, iremos. Ayúdeme. Esa ha sido toda nuestra conversación. La fiesta en casa de los Coles, los asistentes, las conversaciones. Lleno de atenciones y galanterías como siempre. Pero nada más. Es prudente. Avanza pulgada a pulgada. No quiere arriesgarse sin estar totalmente seguro. La veo como desanimada. Mi pobre amiga no tiene por qué estar triste. Pero yo creía que hoy, quizá hoy, no era el momento oportuno. Sé que usted no se equivoca nunca. ¿Qué le ocurre? Está temblando. No, no es nada. Un poco de frío. He debido enfriarme durante el paseo. No vaya a enfermar ahora. Se lo prohíbo. Tiene que asistir a la cena de los Weston. El señor Elton está también invitado. Y espero mucho de esa cena. Pues esta es la situación en Londres. Por eso mi hermano no ha querido alejarse demasiado y ha decidido enviar a la familia a la costa. No entiendo tales premuras ni... Comprenda que en estos momentos las cosas son diferentes a como eran en sus tiempos, señor Woodhouse. Yo mismo he encontrado demasiada agitación en mi reciente viaje a Londres. Por lo visto, solo va quedando paz aquí, en el campo. Por esto su hermano debía considerar la posibilidad de venirse a vivir a Hartfield con Isabela y con los niños. Así no estaría yo siempre languideciendo por ver a mi pobre hija. Mi querido señor Woodhouse, el matrimonio crea nuevas familias y separa a los hijos de los padres. Es la regla. Es la regla, es una regla extravagante. Si al menos hubiesen decidido venir a pasar aquí el verano. A la costa. Irse a la costa. Vale, yo nunca he tenido buena opinión del aire del mar. Pues Winefield, el médico de mi hermano, dice que les sentará muy bien a los niños y sobre todo a la garganta de Belle, la pequeña. Y por el contrario, el señor Perry, mi médico, el que me ha cuidado desde siempre, e hizo posible la boda de su hermano con mi hija, puesto que salvó la vida de la pobre Isabela en más de una ocasión, tiene una opinión muy desfavorable sobre el mar. Les suplico que no hablen más del mar. Me hace sentirme envidiosa. ¿Sabe, señor Woodhouse, que he estado hablando con la señorita Bates y que me ha dicho que es muy probable que su sobrina vuelva pronto a Highbury? Sí, Jane Fairfax.
Excelente muchacha. Su hermano debe reconocer que en Londres la estación es mala. Si nadie está saludable en Londres. Es una curiosa polémica. No sea usted demasiado mordaz, señor Elton. La salud de mi familia es un tema precioso para nosotros. Cualquier cosa que sea preciosa para usted, lo es también para mí. No sé si es exactamente cierto lo que dice. Estoy seguro de que no lo duda. No esté tan seguro, señor Elton. Hoy todos hemos echado de menos a mi íntima amiga, la señorita Smith. Pues sí, es cierto. Su ausencia es lo único que empaña un poco nuestra alegría. ¿Le entristece su ausencia solo porque a mí me entristece? Eso puede ser galante, pero no leal. Yo siempre le he sido leal, señorita Woodhouse. No hablaba de su lealtad hacia mí, sino hacia Harry. Ah. Señor Elton, ¿ha visto usted las nuevas adquisiciones del capitán? Pues sí. ¿Me ha hablado de ellas? Pues debe usted verlas. Le interesarán mucho. Venga, se las enseñaré. Supongo que usted habrá visto algo parecido en sus viajes a Londres, pero para nosotros provincianos... ¿De qué se trata? De 2 monedas muy valiosas, nuevas adquisiciones del capitán Weston. Y al señor Elton le interesa mucho todo lo valioso. No sé si interpretarlo como un elogio hacia mí o como un reproche al señor Elton, del que siempre había tenido usted la mejor opinión. Las opiniones pueden y deben cambiar a través del conocimiento. También en eso estoy en desacuerdo. Nuestras diferencias, Emma, nacen siempre ¿De que yo estoy equivocada? Tenga usted en cuenta que le llevo una gran ventaja. Yo ya tenía 12 años cuando usted nació. Una diferencia importante. Y no dudo que en aquel tiempo su juicio era superior al mío, pero desde entonces aquí han pasado más de 20 años. Sí, más de 20 años. Que según usted no son suficientes para darme oportunidad de tener razón en los asuntos en que nuestra opinión no coincide. De todas formas, siempre le llevaré la ventaja de esos 12 años. Y además, el de no ser como usted una niña mimada y bonita. Emma, hagamos las paces. Si no ha estado equivocada antes, puede estarlo ahora, manteniendo el rencor. Por mi parte, la paz. Una pregunta. Desearía que el joven Martin no estuviese demasiado dolido por la negativa. Lo está tanto como un hombre enamorado puede estarlo. Lo siento. Bien. Basta de hacerles esperar. La cena está servida. Ah, perfecto. Vamos, Gracias. Creo que le prepararon mucho los platos que más les Querida amiga, que aun arriesgando mi vida, merece la pena ampliamente el haber hecho este viaje hasta Randall. Porque es que, miren, no encuentro un solo reparo que poner a la espléndida cena que acaba de ofrecernos. Ni a los manjares, ni a la compañía. Necesitábamos solo 2 personas más para estar precisamente los justos. La señorita Smith y Frank. Mi marido ha sentido mucho no tenerle aquí con nosotros. Estoy seguro de que les agradará conocerle. No, ya les conoce a todos por nuestras cartas. ¿Qué? El joven Frank Weston sigue siempre en Londres con los Churchill. ¿Oh, no se lo he dicho? Está pasando una temporada en Escombro. Tiene esperanza de poder vernos muy pronto. Escribió una carta a Ana muy cariñosa el día de nuestra boda. Hubiera venido a no ser por su tía Lady Churchill, que es una mujer de carácter muy serio y muy exclusivista. Nuestra amiga ausente, ¿cómo se encuentra? Las noticias que nos ha traído el señor Elton no son mejores que las que teníamos. Mañana iré a visitarla. La echo de menos. Creo que ir a visitarla es una imprudencia. La señorita Smith, según me ha dicho la señora Goddard, padece una infección en la garganta. Puede ser contagiosa. No creo que tenga ninguna importancia.
Estoy seguro de que sí. Debo insistir en rogarle que no vaya. Más aún, pido el apoyo de su padre para que le aconseje mayor prudencia. Se trata de nuestra amiga la señorita Smith. ¿No le parece excesivo insistir en tales precauciones? ¿No las recomendaría si no se tratase de usted? Ya. Capitán Weston, serán muchas novedades y la llegada de su hijo Frank coincide también con la anunciada de la señorita Fairfax. ¿Por qué deja a Jane Gracias. Fairfax a sus protectores, los Campbell? Estaba previsto que algún día regresaría con su tía, la señorita Bates. Poco por venir tiene en Highbury esa pobre muchacha. Pues sin embargo yo he oído decir que es una agradable muchacha y muy bien preparada. Sí, sí, pero sin ninguna fortuna. No esperaba esa objeción de usted, señor Elton. Bueno, Precisamente de usted. no he querido decir que la fortuna sea imprescindible. Máxime en el caso de la señorita Fairfax, que parece ser tiene tan buenas cualidades. Pero indudablemente si su situación no fuese la de huérfana pobre, todo le sería más fácil, ¿verdad? Sí. Especialmente con algunas personas. Bueno, usted mismo, señor Knightley, que conoce Londres y la sociedad tan bien como yo mismo, sabe perfectamente que un mínimo de renta es imprescindible en una muchacha casadera. No conozco la sociedad a que usted se refiere, pero si es así, debe ser poco agradable. Les agradará mucho conocer a Frank. Y a usted también, querida Emma. Le he hablado tanto de usted en mis cartas. Supongo que el joven Weston no tendrá problemas de renta. Puede elegir la mejor heredera, puesto que está llamado a heredar la fortuna de los Churchill, sus tíos. Bien, cuando quede viudo consideré que lo mejor sería que ellos se ocuparan de la educación de Frank. Desde entonces, mi pariente Lady Churchill no ha consentido en dejarle volver. Ahora ya es tarde para exigir mis derechos sobre mi hijo. Pero creo que ha sido conveniente para Frank. ¿Por qué no pasamos al salón de juego? Sí, Podríamos hacer algo de cartas. Señor ¿Qué les Gustavo, parece? ¿quieres pasar al salón de ¿Cómo juego? no? Tengo un Encantado. mayón extraordinario Muchas que me han gracias, sí. mandado de ustedes. Oh, me Te lo voy a gustará enseñar. aprender. Está en la caja de sándalo. Advierto Te va a que no soy encantar. Ya lo famoso en el verás. juego este. No, pero es Desearía poder hablar con usted. Se lo agradezco, señorita Woodhouse. Esta es para mí una ocasión muy feliz. Lo es para todos, señor Elton. No, si no me refiero a la cena, sino a la oportunidad que este aparte me depara. Ya sabe que tiene en mí la mejor de las amigas. Amigas, aliadas. No, pero si no es amistad lo que yo busco en usted, es amor, una relación para siempre. Señor Elton. Emma, Señor Elton, estoy confundida. Es a mí a quien se está usted dirigiendo. pero ¿a quién si no? Pero si estamos completamente solos. Es evidente que estamos solos. No me rechace con su actitud. No tendré valor para... Nunca mi actitud hacia usted ha sido más cordial. Si desea decirme algo, algún encargo que llevar a la señorita Smith. La señorita Smith, pero ¿qué quiere usted decir? Su conducta es extraordinaria. ¿Por qué? Es a mí. Se está dirigiendo usted a mí, a la amiga íntima de Harry. La amiga íntima, pero no comprendo. Le estoy expresando mis sentimientos, mis anhelos que me desbordan. Yo la quiero. Señor Elton. Esto es superior. Mi asombro es mayor al que las buenas maneras me permiten expresar. Y solo el suponerlo un poco más locuaz de lo habitual me ayudará a olvidarlo. Pero santo cielo, ¿qué quiere decir? Me ha citado tantas veces a la señorita Smith que tengo que aclarar que nunca he pensado en ella durante todo este tiempo, sino como amiga de usted.
Solo he pensado en usted, siempre en usted. Y si he tenido atenciones con la señorita Smith, ha sido pensando en que era su amiga. Encantadora, señorita Woodhouse. Permítame interpretar su silencio, al menos como una reflexión. Confiese que no ignoraba mis sentimientos. No puedo confesar si no lo considero un disparate. Para mí era tan evidente que Harry y usted... Bueno, pero si nunca he pensado en ella. La señorita Smith es una buena chica y me agradaría verla colocada, ligada a alguien de su igual, en su nivel, que desde luego no es el mío. ¿Cómo podría yo pensar en un compromiso, por Dios, tan desventajoso para mí? Mis visitas a Harfield iban destinadas exclusivamente a usted. Y he continuado porque me pareció recibir de usted frecuente estímulo. Nunca le he dado ánimos. Siempre le he aceptado como el admirador de mi amiga. De otro modo, solo sería usted un conocimiento común. Por otra parte, y puesto que ha tenido la gentileza de hablarme de ello, le diré que mis intenciones no incluyen por ahora el matrimonio.